¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos 29 señal abierta, 29.1 en televisión digital. Quito TV, el espacio de la ciudad. El día de hoy, en el espacio de la ciudad, vamos a hablar de un tema de carácter nacional. Y tenemos a Manuela Gallegos, ella es activista, dirigente barrial en Quito. Fue parte de la Secretaría de Pueblos, así se llama, ¿no es cierto? Estuve a cargo de... A cargo de la Secretaría de Pueblos. Y de Participación Ciudadana. Y de Participación Ciudadana. Y ahora está integrando una de las ternas, para ser exactos, en la terna 3, que ha mandado el presidente de la República, Lenín Moreno, para que de ahí se elijan los integrantes que van a pasar a formar parte de lo que es el Consejo de Participación y Control Social transitorio, tal y como se lo dictaminó en el pasado consulta y referéndum del 4 de febrero. ¿Cómo está, Manuela? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy lista a contestar sus inquietudes. Bueno, hagamos primero un resumen pequeño de la vida de Manuela Gallegos, porque usted inició como dirigente barrial y llegó a estar al frente de la Secretaría de Pueblos. Una persona que se ha alineado siempre en principios y que esos principios, cuando usted vio que no se seguían esos principios y lineamientos, también se hizo a un lado en la pasada. Qué bueno que usted conozca algo de mi vida, porque hay gente que todavía desconoce y solamente toman ciertos temas. Bueno, yo me declaro sobre todo una ciudadana activa, o sea, una 100% ciudadana, porque para mí la ciudadanía es justamente el ser una persona responsable de sus acciones dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, he luchado desde siempre, desde el primer día que tuve la oportunidad inclusive de incluirme a la organización barrial, he luchado por fomentar, por fortalecer, por convocar a la gente a que se incluya en la construcción de la realidad. Entonces, por ahí empiezo y sigo convencida absolutamente de que la única forma de que cambiemos el mundo, no hablo solo del Ecuador o la ciudad en este caso, sino el mundo será pues posible solamente cuando las grandes mayorías se incluyan en el proceso y no observen pasivas y obedientes lo que está sucediendo. Entonces, desde ahí, pues he tenido una vida entre la parte barrial, después me incluí en la política nacional como crítica, como ciudadana crítica, cuando la toma de la Corte Suprema por el gutierrismo. Estuve meses en la calle, me gusta la acción, nunca he tirado una piedra, porque hay que aclarar eso, no soy violenta, soy radical pero no violenta. Y bueno, trabajé en todo eso y de eso surgió una asamblea ciudadana que se llamó ADN, Alianza Democrática Nacional. Estuvimos trabajando durante muchos meses, allí salió la conclusión de que teníamos que apoyar la idea de algunos grupos ya que estaban trabajando así, sobre la Asamblea Constituyente y empezamos pues, inclusive firmamos un acuerdo nacional constituyente con otros grupos un poco antes de que surja ya la idea de la candidatura de Correa. Habían dos posibilidades, una era León Roldós y otra era, decidimos que íbamos a apoyar una postura de elecciones y eran Correa o León Roldós, pero había una gran diferencia entre los dos. O entre el uno, digamos. León Roldós, recordarán ustedes que él proponía una reforma constitucional, así que debía hacerse adentro del Congreso, y el Congreso era algo que no funcionaba. Nosotros habíamos venido luchando por la Asamblea Constituyente, algo que Palacio, cuando tomó el poder, nos prometió convocar y que al final no resultó, y por lo tanto, cuando hablamos con Correa y que se vio una apertura, sobre todo de construir algo nuevo, no arrastrar. Se alinearon en ese proyecto. Decidimos ¿Nació apoyarlo. bien ese proyecto? Bueno, si no hubiera nacido bien y si yo no hubiera tenido confianza, tal vez por ingenua, tal vez por falta digamos, de experiencia en la cuestión política, porque he sido más ciudadana que política partidista, creímos que podíamos hacerlo, ¿no? Yo entré, inclusive se abrió la puerta, porque éramos pocos los que hicimos, fui una de las fundadoras del País original. Digo País porque luego vino el Acuerdo País, luego vino Alianza País. Y inclusive integré pues el primer grupo de trabajo, etcétera. Y debemos recordar que el proyecto con el que el presidente Correa llegó al poder, o el grupo de País, o Acuerdo País en ese tiempo, llegó al poder, era un proyecto totalmente lo opuesto de lo que terminó, en lo que se constituyó el correísmo, ¿no? Hablábamos primero, era una asamblea constituyente, que fue la bandera nuestra, y el primero en violarla fue Correa, en el 2011. Luego,
Habíamos hablado también de una construcción colectiva, de fortalecer la democracia, de lograr gran transparencia, de defender la naturaleza. Todas estas cosas que luego se consagraron en la Constitución, tal vez, y hay críticas a esa Constitución, tal vez no perfectamente, pero se sentaron las muchas bases y ustedes saben, recuérdense el referéndum de la Constitución que fue realmente aprobado por la mayoría del pueblo. Esa fue mi época en el gobierno ya de la Revolución Ciudadana, digamos así. Yo estuve hasta el 2009. Al parecer, y esas han sido conclusiones posteriores por lo que he visto, después de haber ganado la elección ya definitiva, ya cuando empezó el periodo después de probablemente estorbábamos más que nos necesitaban. Así que salí del gobierno, pero permanecí en Alianza País unos meses más. Terminé más o menos en septiembre del 2009, estuve encargada de las relaciones internacionales de Alianza País, pero el 13 de enero del 2010 salí públicamente de Alianza País porque ya había sido crítica. Recordemos que en septiembre ya había habido el primer protesta indígena, cosas que no pasaban al principio. O sea, ya cuando se consolidó en el poder, empezó a sacar las uñas, digamos así, ¿no? Y en diciembre ya era una cuestión en el plano inclusive del trato a la gente con la que había llegado al poder. Y recuerden cuando con Father Falconi, que estaba a cargo del tema Yasuní, que era canciller, y la forma de tratarle y todo, y eso fue para mí la última gota. Y me retiré del país. Me mantuve un rato al margen porque es muy difícil, sobre todo cuando uno creyó en lo que estaba haciendo y tiene todavía compañeros que siguen creyendo ahí. Fue muy difícil al principio hasta que en el 2011, cuando empezó la consulta popular, pues salió ya abiertamente, ya me pareció suficiente esto de meter la mano a la justicia, cuando había sido yo una de las que me integré a la lucha política justamente por la toma de la Corte Suprema. Ahora ya no era solo la Corte Suprema, sino el descaro total de pedir el permiso para tomarse un poder. Por lo tanto, yo desde ahí salí a la oposición, digamos, abierta, y desde ahí, pues, con el transcurso del tiempo y paralelamente a la traición de Correa hacia los principios originarios, cada vez fui más radical. Hay mucha gente que se salió precisamente de ese proyecto porque vieron que no estaban caminando en lo que habían propuesto. Hay otra gente que se acomodó, lastimosamente se fue acomodando a las circunstancias y se quedaron dentro del gobierno. Pero también, y de que yo he sido crítica, y el otro día le decía a una persona amigo mío de ahí, ¿no? Le decía, yo he sido muy crítica de las personas que se quedaron, sin distinción. Claro que había unas a las que tenía más que criticar, ¿no? Por ejemplo, la señora Guiñaga jamás me representará a mí como mujer. Los excesos de Gabriela Rivadeneira jamás tampoco, ¿no? Pero había gente la cual igual yo hacía todo tabla rasa, ¿no? Sin embargo, he pensado ahora, con lo que ha venido ahora, que si no hubiese sido por estas personas que todavía se quedaron ahí enfrentando inclusive el rechazo de una gran parte de ecuatorianos, tal vez no estaríamos viviendo este momento, ¿no? ¿Y la llegada de Lenín Moreno qué significa? A ver, yo honestamente no tenía la seguridad de que Lenín Moreno iba a poder hacer lo que ha hecho. Ni siquiera sabía si su intención real era esa, aunque lo conozco como persona. Le conocí antes de conocerle a Correa hace muchísimos años, ¿ya? Pero ¿Usted participó en esta campaña presidencial? No. Yo he estado completamente afuera y el rato en que vi que Lenín Moreno reivindicaba el origen, los principios del origen del proceso, o sea, hablo del 2006-2007, y que vi que tenía estaba dispuesto a hacer los cambios y a parar este avasallador y absolutamente irrespetuoso y terrible avance del correísmo, evidentemente salí a defender los principios, no a defender a Lenin, sino a defender los principios. Yo no soy, creo que una de las aberraciones de lo que ha sucedido políticamente y que es la conclusión de lo que hemos vivido en la política es esto de poner nombres a los procesos políticos, ¿no? El correísmo, el no sé qué, eso es lo que produce los caudillos. Y desgraciadamente nuestro pueblo todavía, nosotros en general como pueblo, no estamos preparados para vivir una democracia plena. Y ahí viene el punto del Consejo de Participación Ciudadana. Veamos qué va a pasar. El presidente ha mandado 7 ternas. 7 ternas a la Asamblea y la Asamblea es la que tienen que designar. Hagamos primero un paralelismo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se eligió el anterior Consejo de Participación Ciudadana? ¿Que todavía está o no está en funciones? No sabemos. Todavía están. Todavía están. Todavía están. A ver, yo creo que
lo fundamental es, y una de las desviaciones, como dije, el autoritarismo, el yo soy el que sé, empezó, ¿no? Pero luego, ese yo soy el que sé y el que me acuerdo muy claramente en la campaña de la consulta popular del 2011, me acuerdo en un pueblo donde llegó Correa a decir, lo tenía grabado yo, ¿no? Por ahí lo debo tener todavía en mi casa. Decía, si ustedes no entienden las preguntas, no importa, confíen en mí, yo sé lo que hago. Esa es la manifestación más grande de una persona que cree que sabe todo y que puede disponer sobre nuestro destino con su gran y buen corazón, ¿no? Entre comillas, pero digamos, eso es lo que él piensa. Entonces, yo creo que eso fue una parte, la personal, pero aparte de eso, esto de tomarse todos los poderes. O sea, no hay un espacio del Estado que no esté controlado o no haya estado controlado por Correa. Y eso ha sucedido con el Consejo de Participación. Y el Consejo de Participación nombra a varios funcionarios. Pero es que es importantísimos. ¿Por qué creen que la campaña del no era tan... que discúlpenme, pero me parece bastante patética de un presidente que al final fue un líder internacional que llegue a cantar en un camión, ¿no? Y se exponga. O sea, pero era tal la desesperación de proteger el Consejo de Participación Ciudadana porque es el que fue como la muralla que protegió lo que ha sucedido en el correísmo. ¿Cómo se eligió ese Consejo de Participación Ciudadana anterior, el que está... Es que todo es hecho se lanzó a sí mismo ternas. Por concurso, creo que fue. Ya yo ni sabemos no cómo. y honestamente no me preocupa mucho. Lo que sí sé es a quiénes responden, ¿no? Y sé que ellos, primero, recordemos que al primer consejo estaban David Rosero, Luis Pachala, que realmente llegaron por una vía en que se abría todavía un espacio pero salieron y fueron críticos de esto, ¿no? En el último consejo, todos los miembros del consejo eran habían sido funcionarios, asesores o lo que sea del correísmo, todos. Y ahí sí digo correísmo, porque ya dejé claro qué es lo que significa el correísmo. Y esto lo único que sirvió es para que se adapte todo este proceso absolutamente necesario y fundamental para que el Estado pueda funcionar en beneficio del pueblo ecuatoriano y no de ningún interés, con todas las autoridades de control, ¿no es cierto?, sirvan a los intereses del correísmo. Estamos viendo, y no es ahora imaginación nuestra o no es invención de la prensa corrupta, como decían, ¿no?, ni es cualquier otra cosa. Estamos viendo que la cloaca de la corrupción es enorme y que sigue saltando por todos lados. Ya desbordó y es evidente. Y eso era una de las cosas, de las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana. Yo por lo menos soy de las que creo que algún día deberán responder al pueblo por lo que han hecho o no han hecho, ¿no? Tal vez el Consejo Transitorio no tenga tiempo de concentrarse mucho en eso porque tiene un montón de cosas que hacer, pero sí deben responder al pueblo, ¿no? O sea, además de esta actitud, ¿no?, tan arrogante como creyeron, como que hay algunos que todavía siguen creyendo que son el poder, ¿no? Esto de aferrarse a los cargos así con uñas y dientes y no querer ni siquiera aceptar la voluntad popular. Creo que ahora pedir ayuda a las instituciones internacionales de las cuales se burlaron. Y no solo eso, o sea, se están burlando de la voz del pueblo. O sea, perdieron la pregunta, listo, no hay nada más que decir, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer, ellos responderán. Yo además creo que siempre las cosas que uno hace, tiene uno que rendir cuentas tarde o temprano a la vida y a las cosas. Pero este rato lo que tenemos es que concentrarnos en lo que tenemos. Presidente Lenín Moreno puede tener errores, puede tener unas mejores que otras cosas, pero lo que sí sé es que este rato nos abrió la posibilidad con la consulta popular de reconstituir este espacio que para mí es súper importante. Y que claro, que mucha gente lo ve como que algunos ni saben que existe, porque el Consejo jamás se hizo esta parte de comunicar a la población que había un espacio para ellos, para que puedan ellos procesar sus necesidades, que haya información, etc. Y hay otros que quieren que no exista para seguir manejando la designación de las autoridades de control desde sus espacios, ¿no? Yo creo que el reto del Consejo Transitorio es el volver a ponerle en el sitio correcto al Consejo de Participación Ciudadana
y establecerlo de tal manera que quede blindado de la intervención de cualquier otro poder que no sea el ciudadano. ¿Cómo se va a hacer eso? Es un arduo trabajo. Correcto. Precisamente dice, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve el ejercicio de los derechos de participación, control social de lo público y la rendición de cuentas. Eso dice en la página web del Consejo. ¿En dónde han hecho? ¿En dónde Por vieron? Eso le decía. Ajá. Yo dice creo... esto, y esto es lo que menos se ha hecho. Ya, una de las tres patas de las que yo hablo, ¿no? El trabajo del Consejo Transitorio. Primero, como mandó el pueblo, evaluar a las autoridades de control, procesar lo necesario respecto a los resultados de esa evaluación. Creo que hay que añadirle, terminar los concursos de los organismos que pararon y que tampoco hicieron los grandes señores que ahora protestan, que por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, que debía haberse cambiado ya la parte de renovación hace algunos meses. Esa es la una. La otra es el revisar todo lo que tiene que ver con reglamentos, o sea, con la institucionalidad mismo de los procesos de selección. Por ejemplo, yo ahora he conocido, porque nosotros en los diferentes grupos de los que fuimos propuestos se ha venido trabajando ya esto, ¿no? Y serán parte y seguirán trabajando durante el año para aportar y poder ser realmente un trabajo ciudadano. Inclusive yo llamo a todos los que vayan a hacer que tenemos que estar vigilantes de lo que suceda. No solo en veeduría, sino aportando y también controlando que este Consejo de Transición esté quien esté, inclusive si estoy yo, que controlen que se cumpla lo que tiene que ser, porque es su derecho y es el deber de los que estén cumplirlo, ¿no? Entonces, los reglamentos, por ejemplo, hemos estado viendo, se adaptaban a cada selección, a cada concurso. O sea, lo que necesitaban ese rato es cómo se estructuraban las reglas para el concurso. Eso eso es absolutamente lo contrario a la institucionalización de algo, ¿no? Entonces, creo que hay que revisar los reglamentos, creo que hay que, por ejemplo, para mí, un tema, y la tercera patita, como yo le digo, es esta parte justamente, como el deber del Consejo de Participación Ciudadana de informar a la población, no en reunioncitas en hoteles ni en salitas de reunión de no sé dónde, a la población en masa, informarles de que hay un consejo que es su representante, que hay el espacio de participación, cuáles son sus deberes como ciudadano, cuáles son sus derechos y, sobre todo, el provocar, el hacer, el fortalecer el compromiso de cada uno de los ciudadanos a ser parte del país. Solo así cambiaremos este país, si no siempre seguiremos teniendo caudillos que manipulan las masas, y etcétera, ¿no? Y por supuesto, creo que esa es la razón fundamental de que este consejo no haya funcionado. Para un gobierno autoritario necesitamos un pueblo ignorante de su poder y manejable, ¿no? Era un consejo de participación sin participación ciudadana. No, pues, el miércoles 28 de febrero, eso me lo acaba de decir usted tras cámaras antes de la entrevista, la Asamblea va a elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, que son 7 integrantes al parecer y seguramente serán 7 suplentes. Yo supongo que así debe ser. No está especificado en ninguna parte, pero supongo que así lo considerarán. ¿Su posesión será inmediata? ¿Está eso especificado o tampoco? Creo que es inmediata, porque además no hay tiempo para perder, porque hay todo el mundo, por eso digo que todos los grupos que han propuesto nombres están trabajando ya en el tema, ¿no? El Consejo de Participación, este Consejo de Participación que está saliendo, ha elegido procurador, ha elegido fiscal, ha elegido a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Ha determinado, claro. Aclaremos eso. Ha procesado. Exacto. Lo que hace es procesar la designación. Las designaciones. De elegir significa que veedurías, observatorios ciudadanos, asambleas, además de todo. El día lunes, todavía no le informo oficialmente porque todavía no sé en dónde, pero uno de los grupos que me apoyó en la moción, que es el grupo Somos Vanguardia, de unos jóvenes, que me parece chévere que sean jóvenes y además... Me nombraron a mí, la que salió de los que ellos propusieron soy yo, pero yo me siento que soy solamente el canal de su voz, como de todo el resto de las personas, de los grupos que me apoyaron, pero también de toda la ciudadanía, ¿no? El día lunes van a anunciar justamente la conformación de una veeduría, porque yo creo que es súper importante, como decía hace un momento, que desde hoy en adelante el Ecuador empieza realmente a funcionar con participación real, ¿no? Real y con el derecho de participar. Entonces yo creo que esta veeduría se va a conformar y tengo entendido que van a convocar a gente que se una, inclusive de fuera de su grupo, para hacer una veeduría del proceso del Consejo de Transición. Este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio va a tener esa potestad de cambiar
fiscal de cambiar a los miembros del Consejo Tiene la Nacional potestad Electoral? si es que la evaluación sale que así debe ser. Pero además del fiscal, por ejemplo, el procurador ya renunció. Hay un procurador Pero subrogante, también claro. pero tendrán también que rendir cuentas, ¿no? O sea, hay algunos que ya están terminando los periodos o ya terminaron, como los ciertos 3 personas del Consejo Electoral, Nacional y Electoral. hay otros que están ya por terminar los periodos, etcétera. Entonces, en los que hay habrá que procesar lo necesario, pero la evaluación también tiene que ser profunda y con veeduría también, para que esto quede sentado de que es una cuestión sin ningún sesgo de castigo a nadie en personal, sino el que sea el pueblo el que responde y vea cómo se ha estado procesando su derecho a tener funcionarios, sobre todo en entidades de control, que respondan a sus intereses, ¿no? A los ciudadanos hay que indicarles que este es un Consejo de Participación Ciudadana transitorio el que se va a elegir, porque así lo hemos determinado en la consulta referéndum del pasado 4 de febrero, y que tendrá una duración de aproximadamente un año. Hasta las elecciones que ahora se movieron de febrero a marzo, para poder parece, del 2019, y donde ahí elegiremos en libre elección, en elección popular, a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ya el definitivo. Pero con una aclaración. Ninguno de los que integren este Consejo de Transición tiene el derecho de postularse. Ese es uno de los... Y me parece perfecto, porque así cada uno de los que estén en el Consejo va a trabajar por lo que tiene que hacer y no viendo hacia que me voy a hacer aquí abrirme el paso, ¿no? Entonces a mí me parece eso súper importante. Esa va a ser una libre elección, no va a ser en lista, sino es unipersonal. Por persona. Y es importante que sepan, y esta es parte de lo que tenía que haber hecho el Consejo respecto a muchas otras cosas, que se va a hacer libre elección, quiere decir que va a tener nombres. Este rato se está discutiendo cómo van a llegar esos nombres. Ajá. Porque evidentemente si abrimos a todo el mundo vendrán miles, entonces hay que ver, tendrá que cumplir ciertos requisitos, etcétera. Mandó el presidente esta cuestión a la Asamblea, la están discutiendo, hay críticas respecto a que sea el Consejo Nacional Electoral, no este Consejo, el Consejo como institución nacional electoral, el que tiene que procesar y filtrar los que van a quedar, si no me equivoco, son 28. Creo que son 28 y de ahí se eligen 7 al final. Ajá. Sí, algo así. Sí, claro, pero son 28 los que podrían quedar para que sean electos. Es decir, una papeleta de 28 es la que va a haber. Así, pero eso está en discusión. Este momento en debate en la Asamblea. Todavía no es lo definitivo, eso es lo que ha mandado el presidente. Hay críticas, hay otros que dicen que no, pero está en debate este momento en la Asamblea, ellos definirán, y creo que este momento todos deberíamos estar también pendientes de eso. De todas formas, en términos generales, el proceso suena bien. Bueno, yo creo que mayor legitimidad, ahí sí ya, o sea, sí es importante el cómo, quiénes son los que van a llegar a hacer ya la papeleta, digamos así, ¿no es cierto? Porque eso es lo que legitimará o no el Consejo. Por eso para mí lo del Consejo Nacional Electoral es fundamental. Mientras uno tenga dudas de la transparencia en una elección, jamás podremos estar seguros de la democracia, así creo yo, ¿no? Y creo que ahora han habido muchísimas dudas, aunque hayan tratado de reivindicarse en la consulta popular. ¿Cómo ve Manuela Gallegos estos 21 nombres que han sido postulados? Bueno, 20 aparte del suyo, en estas 7 ternas de 3 cada uno. 20 muy bien, y uno 20. No sé. No, yo creo que... En breves rasgos, sí, gente capaz, valiosa. Mira, primero no conozco a todos, lo que quiere decir que no han estado... Yo soy una seguidora de las noticias, dedico 2-3 horas al día a seguir noticias y leer, etcétera, y hay gente a la cual no conozco, por lo tanto no debe estar en primer plano, y por lo menos en el gobierno de Correa no ha estado, ¿no es cierto? O sea, porque si no ya todos estaríamos enterados. Lo cual me parece muy bien, y sobre todo el cumplir lo que el presidente ofreció. Hay personas, bueno, insignes como Julio César Trujillo, ¿no? Que para mí, imprescindibles de las listas, 2. Julio César Trujillo y Luis Macas. Y le voy a decir por qué. Julio César Trujillo, un hombre, primero con intachable defensor de los derechos durante décadas, pero además miembro de la Comisión Anticorrupción, que fue, como recordarán, enjuiciada por Polit y por otros más, pero por Polit, recuerden que después hizo el favor de perdonarles. Yo estuve en aquel juicio, gente valiente que se la ha jugado por el país, ¿no? Entonces tiene que estar. Luis Macas, un insigne representante del pueblo indígena, pero además del pueblo indígena que fue realmente maltratado por Correa, dejado de lado,
ustedes saben que había inclusive persecución a muchos de sus líderes, pero que yo siempre he dicho, y se lo dije al presidente alguna vez cuando todavía estaba por ahí hace casi una década, le dije, o sea, un día que en una reunión le dije, sin indígenas no puedes hablar de revolución. ¿No? O sea, ¿qué dijo? Mientras no hay... Sí, es una frase que me gusta, sí, vi que aprendió mucho. Después de eso, lo que ha sucedido fue, o sea, es dejar, yo sí creo que si no se reivindica el pueblo indígena igual que el afro, no, bueno, ahora los montubios que ya se incluyeron como pueblo, pero indígena y afro sobre todo, si no hay una reivindicación, y más aún del indígena que es el originario, no creo que se puede hablar de ningún cambio, y no se puede hablar de justicia, y es absolutamente necesario. Por lo tanto, esos dos nombres, para mí, deben ser parte de, ya este rato del Consejo. El resto tendrá que decidir la Asamblea y esperemos que escojan lo mejor. De todas maneras, en mi caso, y que sé que muchos de otros de los que están ahí, estemos o no estemos, iremos a colaborar en lo que sea necesario, como van a colaborar todas las organizaciones que nos apoyaron. Correcto. Manuela, queremos agradecerle, nos hemos quedado cortos de tiempo. Ha pasado el tiempo volando, pero creo que ha sido importante que la gente conozca. En breves rasgos, algunas cosas hemos profundizado, otras un poco superficial, pero creo que estamos conociendo básicamente cuál va a ser el proceso, cuál ha sido algo de su vida. Yo creo que las personas son valiosas cuando mantienen sus principios y eso es muy importante. Podemos diferir con otras personas en líneas de pensamiento, Así es. pero creo que es muy importante mantener nuestros principios, nuestros lineamientos y no acomodarnos, como lo dijimos en alguna parte de la entrevista. Muchas gracias por haber estado aquí. Dos cositas. Una, esto que usted acaba de decir es lo más importante. Yo creo que el Consejo Transitorio tiene que abrir el camino para la recuperación de la dignidad del pueblo ecuatoriano. De ese pueblo que está allí y al cual se le utiliza cada vez que llegan las votaciones y nada más, ¿no? Entonces, eso, lo uno, lo otro, agradecerle a usted por A la orden. este espacio, además tan fácil de hablar. Y bueno, estoy a las órdenes y que sea pues lo que tenga que ser, pero igual convoco a todos a que no desperdiciemos esta oportunidad histórica y aportemos desde cualquier espacio en que estemos. Que todos seamos parte de una veeduría general, no solamente para Y el de tema del propuestas Consejo también. de Participación Ciudadana, sino en todos los aspectos. Así Propuestas, es. hay que proponer. Así es. Vamos a Y la pasar. veeduría me parece perfecto, eso debe ser permanente ejercicio de un ciudadano. Muy gentil. A usted. Amigos, Manuela Gallegos, ella es una activista, dirigente barrial en Quito, en el Ecuador, una persona que ha mantenido su lineamiento, su ideología, que ha sabido ser crítica cuando ha visto que las cosas no van de acuerdo a lo que ha sido su línea y que ahora forma parte de una de las ternas que van a estar siendo partícipes el próximo 28 de febrero y que serán en las cuales la Asamblea Nacional designará a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Así es. Muy gentil. A usted. Amigos, hasta la próxima. Felicidades.